Ayer dedicamos el programa a contar cómo hay que actuar en una emergencia y cómo avanzan los trabajos para volver a la normalidad y solucionar los problemas. Hoy toca hablar de mentiras, negligencia y bulos de los que no dan solución al problema. Hoy bajamos al barrio político. Prueba de audio. Derecha. A diestra. Parlante derecho. Izquierda. Y siniestra. Parlante izquierdo. Centro. Una tertulia diversa para mentes abiertas. Derecha. Izquierda. Centro. Derecha. Izquierda. Y lo hacemos con Rodrigo Terrasa, periodista en el diario El Mundo y su revista Papel y autor de La ciudad de la euforia y El abismo del olvido, que ya presentó en este programa, quien acaba de regresar de Valencia porque ha sido enviado especial en su tierra. Me gustaría poder explicar lo que estamos viendo aquí, pero lo cierto es que a veces es realmente inexplicable. Soy Rodrigo Terrasa, periodista del Mundo en Madrid, y he enviado estos días a mi tierra, a Valencia, para tratar de contar lo que está pasando aquí una semana después de la que ha sido la peor gota fría del siglo. Hemos estado recorriendo zonas devastadas por la Dana, pueblos como Catarroja, Alfafar o Alcudia, por los que he pasado millones de veces en mi vida y que hoy son completamente irreconocibles, escenarios de una peli de terror, sepultados por el fango. Hemos visto la destrucción absoluta, pero también, es cierto, hemos visto escenas que invitan al optimismo. Aquí no hemos visto a políticos pelearse por quién tiene la culpa, ni mancharse de barro, pero sí a cientos de vecinos trabajar perfectamente coordinados, ellos sí, a bomberos de Granada, de Valladolid, de Navarra, de todos los rincones de España, militares, policías, miembros de la UME, equipos de emergencia, trabajar codo con codo. Ayer le preguntamos a los vecinos que cómo es posible levantarse después de algo tan tremendo como lo que ha pasado aquí. Y alguien nos decía que a los valencianos ya no nos queda otra cosa que ponernos en pie cada día. Eso es lo que ha visto Rodrigo. Crudos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con qué impresiones vuelves? Pues con una sensación que yo, o sea, iba a decir que he tenido la suerte, pero no sé si es una suerte de cubrir en los últimos años la pandemia desde las UCIs, el volcán de La Palma, la Filomena, y nada es comparable a lo que yo he visto en Valencia estos días. O sea, la sensación de destrucción y de transformación absoluta, y encima de no solo un sitio, sino de un montón de pueblos de la provincia de Valencia, es brutal. Y creo que no... O sea, yo la primera semana todavía estaba en Madrid, he estado esta pasada, y creo que es incomparable. O sea, creo que no se percibe bien desde aquí lo que es aquello. O sea, el olor, el caminar con el barro hasta las rodillas, la sensación de que nada funciona. O sea, o sea, yo hablaba con mis compañeros de Madrid desde allí, en plan de no puedo enviar la crónica o no puedo... Me decían, bueno, entrate a un bar y desde ahí lo mandas. Y yo decía, es que creo que no sois conscientes de lo que estáis hablando. O sea, que no hay bares. O sea, es decir, no hay nada... O sea, hay que imaginar una ciudad en la que nada por debajo de un primer piso existe. Entonces no había dónde comer, no había dónde beber, no había dónde ir al baño, no había dónde sentarse, no hay mesas, no hay... por supuesto no hay wifi, no hay conexión en la mayoría de los casos. O sea, es como yo no he tenido nunca una sensación de destrucción absoluta y de estar constantemente en un escenario de esto de Last of Us o de Walking Dead, caminando entre escombros, con el peligro constantemente de caerte dentro de una acequia porque no ves el suelo. Y eso por un lado. Y luego de ver a familias completamente devastadas, o sea, gente que lo ha perdido absolutamente todo, que en el mejor de los casos ha perdido su casa, en el mejor de los casos. En el peor ha perdido su casa, el coche, a su abuelo, a su vecino, a un hijo, o sea, es terrible. Y eso por un lado, pero también vengo con una sensación muy reconfortante de ver, o sea, la gente lo que más repetía allí era la gratitud hacia los voluntarios, o sea, creo que eso ha sido algo increíble. Y se han salvado, o sea, todos te decían que se habían salvado gracias a los voluntarios. Antes decías esto del pueblo salva al pueblo, que yo sé que es una frase con un contenido muy peligroso, con un subtexto muy peligroso, pero creo que es que la sensación que tiene la gente es esa, que si no es por sus vecinos y por los voluntarios de Valencia ciudad y del resto de pueblos, no se salvan. Pero también hacías mención en el vídeo a que están los servicios de emergencia actuando también y salvando la situación. Mira, nosotros la primera noche que llegamos el lunes, yo iba con mi compañero, el fotógrafo Alberto Di Loggi, y esa noche, caminando por Catarroja, vimos un equipo de bomberos trabajando en un túnel subterráneo que esquiva las vías del tren en Catarroja, porque un perro de estos entrenados de emergencias había señalado que ahí había un cadáver. Y estuvimos, 4 o 5 horas hasta altas horas de la noche trabajando, observando cómo trabajaban, coche por coche, entraban, tanteaban con unos palos para ver si había algún cuerpo dentro, drenaban el agua, y ahí había bomberos de Granada, de Valladolid, de Navarra y de Zaragoza, creo. Y los veías trabajar con una coordinación absoluta,
quedaba muy claro quién llevaba el mando ahí, pero todos trabajaban, se hablaban con una educación exquisita, iban por turnos cambiándose para que ninguno se agotara y los dos, me acuerdo que Alberto y yo teníamos la sensación de, hostia, se puede trabajar perfectamente coordinado sin que nadie discuta quién tiene el mando de qué, porque hay una cosa que está por encima de eso, que es salvar a esta gente. Entonces, yo sí he vuelto con un poco de sensación de que no es cierto que el Estado no funcione, pero sí de que ha tardado en ponerse en marcha, pero que cuando se pone en marcha funciona de manera espectacular. O sea, nosotros hemos visto a militares, a policías, a ertzainas, o sea, policías de cualquier rincón de España, bomberos, que yo recuerdo que hablando ayer de broma con uno, le decíamos, no, como haya ahora un incendio en Navarra, no hay Dios que lo salve. Y entonces decía, no porque todos los que estamos aquí estamos librando. O sea, todo está perfectamente cubierto, todos los que estamos aquí somos voluntarios. Entonces, sí me he vuelto con esa sensación de que no es real que no funcione el Estado, sino que no ha funcionado la élite de la clase política, porque ni siquiera creo que los alcaldes hayan fallado, por ejemplo. O sea, creo que esto es un problema de los líderes de siempre, ¿no? Sobre todo ello queremos preguntar también a Noelia Danez, que es politóloga y jefa de opinión del Diario Público. Noelia, crudos días. Crudos días, ¿cómo estáis? ¿Cuál es tu titular sobre este amasijo de responsabilidades políticas del desastre antes y después? Pues escuchando ahora a Rodrigo, mi titular sería que es espectacular la capacidad de atención, de suscitar nuestra atención que tienen los burócratas, ¿no? Porque la crónica que él acaba de hacer, así un poco sobre la marcha de lo que ha visto, no guarda ninguna relación con lo que se está transmitiendo a través de los medios, porque no son solo ellos quienes comunican, difundiendo mentiras, noticias falsas, sino que nosotros replicamos, porque nos vemos en la obligación de desmentirlos. Entonces, la percepción que estamos teniendo de la catástrofe de la DANA y de la gestión que se está haciendo desde las instituciones está muy focalizada en dos asuntos. Por un lado, el problema de gobernanza, que yo no creo que tenga tanto que ver con que el Estado autonómico sea fallido, que por supuesto no lo es, pero es evidente que sobre todo en situaciones como esta, y lo vimos con la DANA, pero lo hemos visto en otras circunstancias, hay tensiones competenciales y eso está ahí, tenemos que poder contarlo. Y por otro lado, es muy interesante estos vínculos de solidaridad y este eslogan de solo el pueblo salva al pueblo tiene una lectura muy positiva. Estamos en un momento en el que lo que se fomenta no son ese tipo de valores, sino otra cosa muy diferente. Entonces, ver que la gente se inclina, digamos, de manera natural o instintiva por la ayuda mutua y la cooperación, creo que también es una enseñanza interesante y no es incompatible con la presencia del Estado. Tienen que poder funcionar las dos cosas en paralelo. Pero claro, como digo, los burócratas, ¿verdad?, tienen esta capacidad extraordinaria de tenernos a todas entretenidísimas con una cantidad ingente de noticias. Yo últimamente lo miro como si fuera un pressing catch, que no sé hasta qué punto estáis familiarizados con aquella lucha libre que estaba amañada de principio a fin, y personajes que encarnaban como distintos valores, maneras de ser y de luchar, y tú sabías que estaba bañado desde el principio, pero ibas con uno o ibas con otro y no te importaba que fuera mentira, porque te entretenía, ¿no? Bueno, pues este entretenimiento es fatídico, es nefasto, porque es incompatible con la política, ¿no? Que supongo que después querréis hablar de eso. Sí, de eso también, vamos a hablar. Es incompatible con la política, con la buena política. Es el pressing catch, pero en el barro. En el barro, además, en este caso. En el barro, pero afortunadamente sí hay actitudes que nos reconfortan y nos reconcilian con la vida. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. De ello también queremos preguntarle a Josep Ulet, que es periodista e investigador sobre el racismo en la ONG Rights International Spain y en el proyecto Algo Race. Josep, crudos días. Buenos días. ¿Tu titular sobre la política, el barro político de la DANA? Sobre la política, ¿no? Yo creo que se han dicho cosas muy positivas, ¿no? De la solidaridad, ¿no? Y de cómo la gente, pues una vez más, ¿no? Se ha organizado para llegar allí donde no han llegado las instituciones. Pero sí que es verdad que yo haciendo memoria, estoy tratando de recuperar el aliento, disculpa, haciendo memoria con el estado de alarma a consecuencia de la COVID, que quienes estuvieron en primera línea fueron el personal sanitario sobre todo, ¿no? Pero también hubo unas manos, ¿no? y unas piernas que estuvieron trabajando durante toda la COVID, que fueron las personas migrantes. En situación administrativa regular e irregular sobre todo. Estoy pensando en el sector de cuidados, de hogar, en los jornaleros y las jornaleras.
que luego no se les recompensó ese trabajo, ¿no? Porque volvieron a la misma invisibilidad y a la misma situación de clandestinidad en la que estaban, ¿no? y yo pues, he visto cómo esto ha vuelto a suceder, ¿no? Por un lado, había una situación previa de ese racismo estructural que muchas veces denunciamos, ¿no? Que condiciona las condiciones de vida, ¿no? De las personas migrantes y racializadas. Y ahora en la respuesta política estamos viendo que se las vuelve a dejar de lado, ¿no? Porque no se tiene en cuenta que hay personas que tienen unas condiciones informales que no entran dentro de pues la cantidad de ayudas que afortunadamente sí que se están dando, ¿no? Y se están dejando otra vez fuera pues a estas personas, ¿no? Y además, bueno, aquí sí que con todos los matices de esto de solo el pueblo salva pueblo, yo aquí sí lo estoy viendo en cuanto a las personas racializadas, ¿no? Porque realmente a ellos las instituciones no llegan, al menos no de una forma positiva. Y cuando digo no de una forma positiva, porque otra de las cosas que se está denunciando bastante son las redadas por perfilamiento racial, que existían antes y existen ahora durante, como en la pandemia, ¿no? Bueno, no podemos olvidar los bulos que hay dirigidos desde el inicio hacia los migrantes, y que ayer en la zona. Ayer la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando le preguntaban sobre los casos de corrupción y la gestión de la DANA, hablaba de la inseguridad de Valencia, ¿no? Y el mismo Ministerio del Interior, la Consejería de Seguridad de Valencia, decía ayer que no hay esa inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a ver cómo hay personas que si no se salvan por ellas mismas y por esos lazos de solidaridad entre las personas migrantes y racializadas no son capaces de salir adelante. Podemos y nos conviene ser mejores frente a aquellos que quieren que seamos peores. Vamos a hablar de esa respuesta política. Repasemos todo lo que hemos sabido en estos últimos días sobre responsabilidades, incoherencias y fallos en la gestión de este desastre. Yo lo que le digo es que todo el mundo va a tener que, y estamos obligados todos, a repasar los errores que se pudieron cometer. Yo creo que hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana. Esto dijo ayer el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, admitiendo fallos que lleva negando casi 2 semanas, aunque casi parece que dijera: mi mayor defecto es que soy perfeccionista. Y casi nada en esta gestión ha sido perfecto, empezando por la ausencia durante 5 horas del máximo responsable de la comunidad en las horas más fatídicas de la DANA. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. A mediodía del 29 de octubre dijo esta predicción errónea y desapareció entre las 2:30 y las 7:30. De esas 5 horas ha dado 4 versiones. Primero se publicó que estuvo en una comida privada. Después dijo que era una comida de trabajo con patronal y sindicato. Cuando estos lo negaron, su gabinete pidió perdón por haber dado la agenda de una consellera y volvió a ser una comida privada. Finalmente desvelaron que fue una comida privada, pero de trabajo, lo que quiera que eso signifique, en la que se citó con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión pública, un cargo que no se puede nombrar a dedo, se elige por concurso. ¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Él reconoce que llegó tarde a la reunión de la DANA, pero insiste en que estaba informado y comunicado en todo momento. Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría. ¿Entonces es mentira lo que ha salido en prensa? Sí, lo niego. Pero lo cierto es que su consellera de Interior intentó sin éxito contactar con él varias veces desde el centro de emergencia, pero el restaurante en el que estaba tenía poca o nula cobertura. Y lo cierto es que la ministra de Transición Ecológica también le llamó varias veces entre las 7:30 y las 8 cuando ya estaba en el centro de emergencias. El secretario de Estado me avisó y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde. Pero allí tampoco había mucha cobertura. Mazón ha terminado diciendo que en realidad tampoco tenía la obligación de estar allí, que se manejaban bien sin él. El presidente de la Generalitat no es miembro del CECOPI, no necesitan una presencia política. Visto lo visto, la presencia política puede ser un problema cuando el político no toma decisiones. Es lo que le pasó a la consellera de Justicia e Interior, responsable de la coordinación de emergencias, Salomé Prada, paralizada durante la ausencia de Mazón, según diversas fuentes. Ella también ha dado varias versiones sobre su actuación. Ocultó que recibió 4 llamadas de la delegada del gobierno ofreciéndole los servicios de la UME, que desatendió los 3 primeros y en el cuarto solo aceptó la ayuda para Utiel. Y mintió también sobre el mensaje de alerta telefónica a la población. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica
Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert. Primero dijo que tuvo conocimiento del sistema a las 8 de la tarde. Pero una grabación de la reunión en el centro de emergencias demuestra que lo sabía por lo menos desde las 7:15, una hora antes de activarla. Además, desde las 6 el 112 estaba avisado de que se iba a enviar una alerta, así que es probable que ya lo supiera. Y aunque ella dijo que no estaba informada de que el servicio estaba activo, lo cierto es que debería saberlo porque lleva operativo desde el año pasado. La alerta se acabó enviando a las 8:12 cuando ya había cientos de personas atrapadas o arrastradas por la riada. Valencia tenía que haber sido objeto de una declaración de emergencia nacional. A pesar de estos indicios flagrantes, el PP nacional sigue protegiendo a Amazon y culpando al gobierno de Sánchez de no tomar el mando. Siento que la Generalitat Valenciana ha estado sola, muy sola, y ha estado abandonada por parte del gobierno de España. Esto es curioso, que pidan que tome el mando el presidente, que todo lo hace mal, y curioso que digan eso de Sánchez cuando esto decía el presidente valenciano 2 días después de la catástrofe. Querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité de donde estaban también ministro de Interior... Los populares dicen que no quieren embarrar, pero no han dejado de atacar al gobierno y ahora enfocan sus críticas en la ministra de Transición, Teresa Rivera, que hoy se examina para su puesto de comisaria europea. Está más preocupada de sus ambiciones personales y políticas que de las competencias que le corresponden por el ministerio que ocupa. El PP ha intentado maniobrar en Europa para que sea rechazada, a pesar de que es importante para España tener a una representante en la comisión. El PSOE por el momento evita las críticas a la gestión de la Generalitat y los fallos de Mazón, más allá de señalar algunas contradicciones en su versión de los hechos. A las que Mazón ha dicho que dará respuesta este jueves. Hoy el presidente valenciano ha sido abucheado en Torrent, como escucháis, y ha anunciado no su dimisión, sino que dimitirá a alguien de su gobierno. Anuncia una remodelación de su gobierno en la que todo apunta a que dejará caer a la consellera de Interior, Salomé Pradas, de la que ya ha empezado a apartarse. ¿Qué os parece la actuación de Mazón? Tú has sido muy crítico en Twitter, lo he visto, Rodrigo. Con tu presidente. Me parece insostenible. O sea, quiero decir, yo creo que hay distintas fases, ¿no?, de responsabilidad en esto. En la primera, que es la que atañe a haber evitado muchas muertes, creo que el gran responsable es Carlos Mazón. O sea, es algo inconcebible que alguien active la UME a las 3 de la tarde, que eso lo hace la Generalitat, y después se marche de comida durante 4 horas y esté ilocalizable. Cuando, o sea, eres consciente de que hay una emergencia porque has activado a la unidad de emergencias. O sea, es inconcebible que desaparezcas de esto y después toda la gestión posterior a esto es un absoluto caos. O sea, de mentiras, de engaños, alguien decía que la reunión de Cecopia era como el camarote de los hermanos Marx, una consejera interior que no sabe que existen las alertas de emergencia, es todo un disparate. Y hay una escena que todos los periodistas que hemos estado en Valencia estos días, todos nos repetían, que era dónde estaba cada uno cuando recibió en su móvil la alerta. Y entonces, pues a algunos les llegaba el agua por la cintura, otros por las tetas y otros por la nariz. Entonces, claro, eso es, o sea, es insostenible para el pueblo que tú le digas. ¿Cómo le explicas a alguien que le llega una alerta de emergencia cuando tiene la casa inundada 1,5 metros? O sea, es que eso no es sostenible de ninguna manera. Y yo creo que Mazón no sé cuánto tardará en caer, pero tengo la sensación de que ni siquiera el propio Partido Popular le va a dejar aguantar mucho tiempo, sobre todo porque mientras mantengan a Mazón poco pueden atacar a Pedro Sánchez. Entonces, supongo que ese será el principal motivo. Pero yo sí creo que hay una segunda parte en la que el gobierno es responsable también. O sea, en la gestión del después, creo que el gobierno no ha sido ni responsable, ni... O sea, mi sensación siempre es que ha habido detrás de todo, de cada cosa que ha pasado en esta semana, ha habido un cálculo electoral, que es terrible. Y yo he escrito un montón de reportajes en los últimos tiempos sobre la polarización, esta lacra que tenemos en este país, y mi sensación era que es la primera vez que esta polarización se nota, la percibe el pueblo físicamente. O sea, quiero decir, esta sensación de... llevan una semana discutiendo sobre quién tiene culpa de qué, sobre quién avisó a quién escribió los SMS. O sea, mientras la gente tiene la casa llena de fango y de barro hasta arriba, solo ven a los políticos hablando de quién mandó antes el SMS, quién reaccionó antes, quién reaccionó después. O sea, es cierto que Pedro Sánchez no dijo si quieren ayuda que la pidan, sí dijo si necesitan recursos que aquí estamos,
pero creo que eso no es suficiente. O sea, creo que cuando eres el presidente del gobierno, tu obligación era citar de inmediato al líder de la oposición, haber hablado con Feijóo, haberte puesto a disposición de la Generalitat, haber explicado públicamente mucho mejor de lo que se ha hecho. Mi sensación era que estaba Pedro Sánchez sentado acariciando un gato esperando a ver si la Generalitat, que es una de las piezas más codiciadas del panorama político en este país, se abrasaba solo o se hundía en el fango. Y eso no puede ser. O sea, no puede ser que tú estés gestionando esto constantemente desde un cálculo electoral. Fíjate, es que Mazón calculó desde el principio que no podía pedir ayuda porque si no era como desautorizarse a sí mismo, y que el gobierno calculó bien los tiempos para no estar más predispuesto, porque mientras tanto se achicharraba uno de los principales feudos del Partido Popular, y eso es terrible. Y por volver a la idea del principio, decíamos el peligro que tiene el mensaje del pueblo salva al pueblo. Para mí el gran miedo es que la extrema derecha se ha situado al lado del pueblo. O sea, que la gente percibe que mientras los políticos de siempre están discutiendo sobre el orden de los SMS que se mandaron, los cachorros de Vox estaban repartiendo 1.500 toneladas de alimentos y de material allí. Y ibas allí y te veías al Vise con el barro hasta el cuello, y a Vito Quiles y a toda esta gente. Entonces, eso sí es muy peligroso, porque si la gente percibe que en el pueblo salva al pueblo, dentro de ese pueblo está esta gente, entonces sí que tenemos un problema muy gordo. Yo sí creo, lo he dicho al inicio del programa, que Sánchez debería haber tomado el mando, aunque Mazón no quería que se lo quitase. Si esto no es una emergencia como para que Pedro Sánchez se reúna con Feijóo, o sea, no sé qué tiene que pasar en este país para que eso ocurra. Y está claro también que ha fallado la comunicación por parte de las dos administraciones, porque no han ido dando puntualmente, exceptuando quizá el ministro Óscar Puente a través de su cuenta de Twitter, que ha sido el más activo, pero no había una información clara sobre qué se estaba arreglando, dónde estaban las fuerzas de seguridad y los cuerpos de emergencia. ¿Cuál es tu sensación, Noelia? Pues tengo muchas sensaciones también escuchándote a ti, Rodrigo. O sea, yo creo que es muy difícil gobernar España en este momento, no voy a decir nada que no... Es muy difícil tener un gobierno central que además se sostiene sobre una coalición de partidos y que la mayor parte de los territorios que integran el Estado autonómico estén gobernados por el Partido Popular, que hace oposición no solamente en el Parlamento, sino que la hace desde las autonomías. Y el caso paradigmático pues es Madrid, ¿no?, donde tenemos una presidenta autonómica que le hace la oposición al presidente del gobierno. Y Mazón, pues en una medida importante también. Entonces ahí vuelvo a decir, el problema es de gobernanza, no es solamente competencial. Ahí se ha planteado una tensión que no creo que tenga tanto que ver con la polarización cuanto con la situación que tiene este país en términos de distribución de poder por parte de los dos grandes partidos en las instituciones del Estado, tanto en la central como en las autonómicas. Y es catastrófico, ¿no?, que el momento sea este, porque vemos que tiene consecuencias, las tiene sobre la vida de la gente. A mí me parece que quien debería estar en este momento muy preocupado por su futuro inmediato, por supuesto, más allá de Mazón, es el Partido Popular, porque yo no voy a defender aquí la postura de Pedro Sánchez, que me ha parecido que efectivamente la reacción no fue todo lo diligente que debiera y que además ha depuesto, digamos, el control del relato, que era muy importante. Como siempre, este gobierno comunica fatal. Me parece impresentable lo que ha hecho el Partido Popular, lo que ha hecho Mazón y lo que está haciendo Feijóo. Me parece increíble que este partido tenga dos presidentes autonómicos con muertos por los que responder. Estamos hablando de Ayuso y las residencias durante la COVID, y ahora Mazón y las víctimas de la Dana. Son dos presidentes autonómicos que han gestionado mal en situaciones de crisis con consecuencias catastróficas para la población, para la ciudadanía, con muertos encima de la mesa sobre los que tienen que responder ambos. ¿Cuántos varones del PP pueden tener muertos en su haber? ¿Cuánto más puede soportar este partido? ¿Cuánta atención va a querer desviar ahora, por ejemplo, con el tema de Teresa Rivera como comisaria en la Unión Europea? No, o sea, me parece de una mezquindad. Oír ahora a Feijóo me produce verdadera repugnancia. O sea, yo nunca soy tan categórica hablando, pero no lo puedo entender, no me entra en la cabeza que él esté haciendo público su apoyo a Mazón y al mismo tiempo diciéndole a Pedro Sánchez que se haga con el control de la situación y el mando único, que estén torpedeando la candidatura de Teresa Rivera a la Unión Europea. Pero esta gente, ¿a qué está? ¿Pero a qué está? ¿Pero qué gestionan exactamente? Desde hace 6 años, ¿qué gestionan? El derrocamiento por cualquier vía y a cualquier precio de un gobierno. Pero si los gobiernos caen, si hay elecciones, si España es una democracia, ya votaremos. Ya se acabará el mandato de Sánchez. ¿Qué es esto? O sea, yo estoy... Luego, la frivolidad de Mazón. O sea, oyes a Mazón y a la consejera Pradas es, perdón, sí, Salomé. Mentiras, 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 una detrás de otra. Como Ayuso cuando gestionó aquí la pandemia, solo oíamos mentiras.
cuando gestiona ahora el tema de su pareja, solo mentiras. Y además mentiras desde las instituciones. Utilizar a trieles públicos para mentir, que después los medios tenemos que desmentir lo que dicen los políticos. Pero qué burrada es esta. O sea, yo no sé, es que lo del PP, de verdad, o sea, me parece que hay que ponderar también la distribución de responsabilidades. No creo que Sánchez lo esté haciendo muy bien. Pero lo del PP me tiene absolutamente anonadada. El problema es que no solo tenemos que desmentir los bulos de los políticos, sino que a veces el periodismo, desgraciadamente, está jugando al mismo juego. Eso por un lado. Y por otro, esto que está haciendo el PP, Noelia, no es nada nuevo en su estrategia de gestionar mal las crisis en las que hay muertos. Lo vimos con el Jacolep. Ana Botella en el Spa, aquel en Portugal, después de a uno le pilló en el Ventorro y a la otra en un Spa en Portugal. Sí. Josep. Prestige. Prestige también, efectivamente. Sí, no... Es habitual, ¿no? Poner su máquina del fango a funcionar cuando han gestionado mal la situación de crisis. Coincido plenamente con los análisis que se han hecho y además yo creo que hay que introducir otra derivada incluso, ¿no? Ya no tanto cómo se ha actuado antes y durante la Dana, sino hay que irse un poco atrás, ¿no? Porque el primer gobierno de la derecha con la ultraderecha se establece en Valencia. Y una de las primeras decisiones que toma este gobierno es cargarse la Unidad Valenciana de Emergencias. Y esa unidad era producto de una dana del año 2019 que había provocado, creo que 6 o 7 muertos y centenares de personas rescatadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, la política negligente, porque creo que es una negligencia, bebe de esa ultraderecha negacionista del cambio climático y de las políticas que ponen en riesgo nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad viene incluso de mucho antes. Y por añadir un poco a lo que se decía de la dimisión de Mazón, yo creo que el PP está en una encrucijada porque cualquier cosa que sea parecido a la dimisión de Mazón supone dar una victoria a Pedro Sánchez, ¿no? Y no están dispuestos a asumir eso, ¿no? Pero también, y entroncándolo con lo que señalaba antes de la ultraderecha, es que han roto con la ultraderecha en Valencia, ¿no? Entonces implica volver a pactar con la ultraderecha allí, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que la derecha está de alguna forma en medio de un frente que lamentablemente pues hace que prevalezca el tacticismo político por encima de lo que hemos visto, ¿no? Que son las vidas de las personas. Pero como muy bien decíais, mientras estos dos grandes partidos están enfangados en ese barro, quien se lleva el gato al agua, nunca mejor dicho, está siendo la ultraderecha, y es muy peligroso que eso ocurra. Sobre todo porque, por esto que decía Josep, ¿cómo reclama Feijóo? O sea, mi sensación es que Mazón va a caer porque no puedes apretar más a Pedro Sánchez mientras Mazón siga en su sitio. Entonces, sospecho que para el Partido Popular es más fácil deshacerse de Mazón y poder ir a la yugular de Pedro Sánchez que dejar que todo permanezca en esta especie de equidistancia entre quien de los dos tiene más culpa. Y mientras tanto, pues es que es súper ofensivo. O sea, cuando estás allí con el barro hasta el cuello, estar viendo a esta gente discutiendo sobre estas cosas mientras nadie se acerca allí a ver qué pasa. De hecho, la sensación es que todo se activó y el Estado realmente empezó a funcionar a partir de que les lanzaron barro a la cara en Paiporta, el día que fueron con el rey. Hasta entonces, todo el mundo estaba en sus despachos tranquilamente. Y el problema, es lo que decía un poco al principio, es que a quien ven allí es a esta gente. Es que Albís está allí descargando camiones. Es que ayer llevábamos en El Mundo un reportaje sobre el despliegue que habían hecho los cachorros de Vox, que es cuestionable la publicidad que se le puede dar a este tipo de actividades, pero el hecho es que están ahí, que la gente los ve, que la gente percibe que esta gente sí les ayuda, sean de y hay muchos carteles en la manifestación de otro día de Mazón y mucha gente allí te lo dice, que esto no es de izquierdas ni de derechas, va de los de abajo contra los de arriba, y empiezan a percibir que los de abajo es esta gente. Y eso, ¿cómo desmontas eso? Sí, pero en ese los de abajo contra los de arriba... Es que son los antisistema de ahora. Sí, exactamente. Eso ha funcionado en las ultraderechas de todo Occidente, pero que digo que la lucha esa de los de arriba contra los de abajo contra los de arriba, hay unos que quedan más abajo, a los que se está dirigiendo el foco precisamente de la ultraderecha, que son los migrantes, a los que primero se ha señalado, incluso se ha dicho que Cruz Roja solo llevaba la ayuda a los migrantes, son los migrantes los únicos que están recibiendo parte de... Que eso es algo que ya te digo yo que en el terreno allí eso no existe. O sea, claro. Es decir, yo he visto allí a montones de inmigrantes limpiando, y afectados, por supuesto, en primera línea, y yo no he percibido, ninguna queja de ningún vecino, todo al contrario, yo estuve limpiando allí una casa un día en un reportaje que hicimos con gente inmigrante que había venido, con los voluntarios que pasaban por allí, o sea, no es algo que es una esfera completamente diferente a la de la realidad.
Sí, no, y además es que las personas migrantes siempre existimos en cuanto dos roles que se nos permite existir, ¿no? Por un lado, absolutamente criminalizados, o sea, la obsesión criminalizadora de la ultraderecha una y otra vez son las personas migrantes, con esos bulos desde el primer momento, ¿no? Y luego existimos como héroes, ¿no? Porque había un momento durante la Dana que decían, ¿dónde están los migrantes, ¿no? Y ¿dónde están poniendo en riesgo sus vidas? O sea, no existimos como el resto de las personas, ¿no? Que tenemos y que precisamente han sido víctimas, y no solo en Valencia, también en otros lugares, ¿no? Como en Almería o en Lepe, los asentamientos de jornaleros. Y una y otra vez vemos cómo se les vuelve a criminalizar y se nos vuelve a poner en el foco, ¿no? Y yo, vinculando con lo que estabais señalando de los bulos, recordaba estos días una cosa que decía Hannah Arendt de todo el tema de cuando no tienes en quién cuando tú dices que todo es mentira, o sea, que no sabes en quién creer, es justamente en ese escenario cuando el fascismo hace más adeptos, ¿no? Cuando tú viertes que la verdad que nosotros conocemos como verdad, ¿no? Que es objetiva y que no es cuestionable, te lo están cuestionando constantemente y eres un ciudadano de pie que ya no sabes qué creer porque no crees en los datos y no crees en nada y no crees absolutamente en nada, es allí donde hacen estragos precisamente estos que se dicen que son los de abajo y van a por los de arriba, ¿no? Los antisistema, esta de ultraderecha. Y eso ha calado, ¿eh? O sea, eso sí, mucha gente con la que hablaba allí, todo el mundo decía que no se creían las cifras de muertos, claro, que no se creían que en el Bonaire no hubiera muertos en el parking. O sea, eso ha calado por completo. Claro, es normal, ¿no? En una situación de incertidumbre y de tanto caos es normal, ¿no? Pero bueno, habría que emplazar a la gente a que creyera lo que ve. O sea, están viendo al vice, pero también ven a los bomberos. O sea, que es que todo eso está sucediendo al mismo tiempo. También hay que ir discerniendo, ¿no? Y separando unas cosas de otras. Sí, eso vamos a hacer, a separar unas cosas de otras y hablar de verdades y mentiras. Hablamos de los bulos, porque son fundamentales en lo que está sucediendo, ese barro mediático, ese barrio informativo. Estos días la ultraderecha se ha apropiado de un lema que escribió por primera vez Antonio Machado durante la Guerra Civil. Solo el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo del poeta poco tiene que ver con el de revuelta o núcleo nacional. Y como recordaba ayer el presidente Pedro Sánchez, solo el pueblo salva al pueblo cuando se organiza en Estado. El Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que trabajando en una empresa privada paga sus impuestos, son los empresarios también que pagan sus impuestos para que precisamente ante situaciones como esta el Estado responda de manera eficaz y de manera equitativa. Más allá de las mentiras de los políticos, estos días hemos visto una avalancha de bulos en redes y canales de mensajería, una campaña de desinformación organizada desde grupos interesados de ultraderecha. Se acaba de romper el pantano de Benajever, viene muchísima más agua. Todo el mundo que esté fuera de casa que se vaya cagando hostias. Voy a darme la ducha más rápida porque dicen que nos vamos a quedar sin agua. La potabilizadora de Manises ha petado. Se ha roto la presa de Loriguilla y se va a inundar la residencia. La Confederación Hidrográfica comunica que va a aliviar el agua del embalse de Forata abriendo sus compuertas y los caudales del río Magro y del río Mijares van a aumentar de forma considerable. En la primera hora de la riada leímos muchísimos mensajes que advertían de la rotura o desborde de presa. Algunos incluían vídeos de una riada en Bolivia o de una inundación en Zaragoza en 2023. Bulos que tuvieron que salir a desmentir la Confederación Hidrográfica y los bomberos de Valencia. Y que aún así permitieron que la ultraderecha resucitara hasta el nodo. He aquí el testimonio documental del triunfal viaje de su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco por tierras valencianas, que han recibido los beneficios del Plan Sur, gestado y comenzado inmediatamente después de las dramáticas inundaciones. Pseudomedios, trolls y por supuesto Vox han aprovechado para recuperar una de sus fake news favoritas que ya utilizaron durante la fuerte sequía de 2023. Todo esto es culpa de la demolición de presas franquistas por parte de Sánchez. El Ministerio de Transición Ecológica tuvo que salir a aclarar que el gobierno no ha destruido ningún embalse en Valencia, sino algunos azudes que no tienen capacidad para contener desbordamientos. ¿Estos son nubes? ¿Esto es lluvia? Pues que hay un radar dentro del mar. ¿Cómo puede ser? Que está radiando hacia Valencia, hacia Denia. Es increíble. Tampoco había un número de emergencias alternativo al 112. Ni se cortó el agua en Valencia capital. Ni el radar de la AEMET dejó de funcionar antes de la tragedia. Y por supuesto la Dana no fue un ataque meteorológico de Marruecos. Los negacionistas han amenazado de muerte a meteorólogos y científicos y han señalado hasta los ayuntamientos de las localidades afectadas. Esto es increíble. Él está tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia, concretamente al municipio de Alfafar, a un vertedero. Pero sí ha habido una fake news ultra difundida, ha sido una que jugaba con la información más sensible, la cifra de muertos, que según los agitadores ultraderechistas, el gobierno quería ocultarnos. Están desaguando el centro comercial de aquí. Dicen que hay más de 800 ahí.
Me lo ha dicho un guardia civil que se está yendo la policía y todo allí porque dicen que es un cementerio. Todo el centro comercial, el parking entero. Del parking de Bonaire al túnel de Alfafar Benetúser, pasando por un camión frigorífico, todos escondían supuestamente cientos de cuerpos que luego nunca existieron. Desde el líder de Desocupa, Daniel Esteve, hasta el militante de Vox, Bertrand Ndongo, pasando por Javier Negre. Los agitadores han impulsado ese bulo en redes, pseudomedios e incluso la televisión. Me he ido a Bonaire un momento para enterarme de realmente qué estaba pasando por los rumores de lo de Bonaire. Yo no quiero propagar rumores, quiero informar de certezas. He hecho un directo desde allí, lo tenéis en el canal, ir a verlo desde Bonaire. Después de hablar con gente de allí, gente trabajadores, etcétera, a los medios los he puesto a caldo. Allí, a ellos directamente. ¿Por qué han ido el rey y Sánchez hoy a Bonaire? ¿Por qué? Una de las difusoras principales de estas noticias falsas ha sido la nave del fango de Iker Jiménez y su colaborador estrella, bueno, y ahora ex colaborador, Rubén Gisbert, al que escuchábamos. El mismo al que pillaron colándose en una residencia de ancianos y restregándose de barro antes de entrar en directo. Sí, el mismo que negaba la matanza de Bucha. También voluntarios, voluntarias y ONGs han tenido que andar desmintiendo este tipo de mensajes mientras ayudaban a las vecinas. Cruz Roja directamente ha sido acusada de despilfarrar y no atender a las víctimas. Y por supuesto no han faltado los bulos que fomentan los discursos de odio contra los migrantes. No ha venido ni un puto policía. Los policías y guardias civiles que hay vienen de paisanos para ayudar. Los putos moros de mierda, no hay ni uno que esté sucio. A los que se ha acusado de ocupar, robar o hacer negocio vendiendo productos de primera necesidad como botellas de agua. Y más allá de difusora de bulos, las redes también han sido instrumentalizadas por los influencers y las influencers de moda para convertir la catástrofe en un escenario improvisado en el que montar su circo y ganar seguidores a costa de la tragedia. Ahí están María Pombo, Rorro o Peldaños. Estuvimos ayudando 3 minutos y nos metieron en un tráiler para Valencia. En el tráiler nos comentaron que era una asociación financiada por Vox. Y la verdad es que no me importó, no le veo el problema. ¿Por qué? Porque la gente estaba ayudando. Y eso es lo que hace falta ahora mismo, ayuda. Estamos ahí llevando a todos los puntos lo que se necesita. Acabamos de llevar una leche hidrolizada para niños que es súper importante. Y nada, pues aquí colaborando como se puede. No me quiero meter mucho en temas, pues ya sabéis, de señalar culpables y tal, pero es que esto en cierto modo me parece grave y creo que vale la pena ponerse nerviosos ya, porque como siempre digo, esto cuando explota... Acabamos de escuchar solo algunos de los miles de bulos e informaciones falsas, descontextualizadas o instrumentalizadas para ganar followers, dinero o rédito político que circulan estos días por redes y medios de comunicación. Y para analizar de dónde vienen y cómo protegernos ante ellas, nos acompaña Iago Moreno, que es sociólogo especialista en cultura y política digital. Iago, crudos días. ¿Qué tal? Buenos días. En tu artículo La cara B de la Dana, basura en las redes y colapso democrático, escribes que estos bulos no son iniciativas individuales, sino operaciones políticas conducidas por redes bien asentadas que hoy por hoy salen impunes. ¿Qué maquinaria hay detrás de estos bulos y qué pretenden lograr con ellos? Bueno, en nuestro país están firmemente consolidadas diferentes estructuras de propaganda y desinformación, algunas conectadas estrechamente a la extrema derecha con representación institucional, otras ligadas a sectas, grupos, digamos, atrapados en teorías de la conspiración y otras, pues digamos, como más conectadas o por lo menos alineadas con la injerencia extranjera a través de operaciones FIMI, ¿no? Es decir, operaciones de propaganda o de información, como puede ser el caso, pues, de los influencers alineados con el Kremlin, ¿no? Y digamos que lo que hemos visto durante la crisis de la Dana es que estas estructuras que básicamente actúan con una impunidad sangrante que le confieren no solo las plataformas que se lucran de la interacción que generan sus bulos, ¿no? Y del miedo que pregonan, sino también la pasividad de las autoridades políticas y el Estado en general, ¿no? Que no pone límites a ese accionar tan calculado, tan interesado y bueno, tan dañino para nuestra vida en democracia. También escribías ahí que la falta de anticuerpos contra la desinformación de la que adolece nuestra democracia refuerza su poder y da pábulo a sus fantasías autoritarias. Aquí voy con la pregunta del millón. ¿Qué hacemos para adquirir esos anticuerpos? ¿Qué tendría que hacerse también desde las instituciones para protegernos mejor frente a esta desinformación que puede acabar con las democracias? Que está acabando, de hecho, con las democracias. Claro, en este país llevamos por lo menos ya 6 meses llamando a las puertas de esa tan esperada ley de regeneración democrática que un día anunciada, ¿no? Desde un tremendo amor a su mujer, bueno, pues convirtió a Sánchez quizás en el presidente, en el primer ministro occidental
capaz de poner la lucha contra la desinformación en un punto tan importante, lo cual es algo a reconocer y alabar en cierto sentido, pero que, bueno, que aún queda por traducir en una política institucional concreta. Europa ha construido quizás los mecanismos de protección más avanzados que existen en nuestro entorno, que es básicamente la DSA, una regulación de plataformas muy ambiciosa que aún hay que aplicar, ¿no? Porque obviamente hay que construir las estructuras para que eso se pueda aplicar, para que realmente pueda haber un mínimo escrutinio de las plataformas digitales, que, como digo, son cómplices, cuando no directamente instigadoras de este tipo de operaciones, si pensamos en X, pero hay cosas que puede hacer España, principalmente con aquellas aplicaciones que no están bajo regulación europea por tamaño, pero también con las que sí lo están. Y a muchos niveles, ¿no? Tenemos que pensar que antes salía el audio de Vito Quiles inventándose que el gobierno estaría tirando a la basura toneladas de ropa, ¿no? En un supuesto castigo a la población local por haberle dado la espalda en su visita a Paiporta. Bueno, esta suerte de pseudo periodista se pasea con total impunidad por los paseos del Congreso, a pesar de molestar, de incordiar, de incluso increpar a periodistas, como ha señalado la Asociación de Periodistas Parlamentarios, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es un frente, una batería de medidas contundentes que apunten, por un lado, hacia la regulación de las plataformas, que está en un claro conflicto contra nuestra vida en democracia, y por el otro, por intentar iluminar cuáles son aquellos lugares donde la impunidad se ha ido asentando pues más sangrantemente, ¿no? Y a un nivel como más concreto, de fuera de las instituciones, también hace falta que todos los propios actores de la democracia, desde la sociedad civil a los partidos, incluso los medios de comunicación, comiencen a discutir quizás con más detalle cómo se despliegan estas herramientas, porque a veces hay como una suerte de cobertura morbosa, pero superficial, del daño que hace la desinformación, la cual pues nos aferramos a una suerte de pánico moral de oh, Dios mío, ¿cómo puede ser que esta información esté circulando? Y hablamos poco de cuál es el ecosistema de esos desinformadores, cómo actúan, cuáles son los principales nodos de esa red, ¿no? Y sobre todo, cómo están conectados, ¿no?, a la extrema derecha institucional y a entramados mediáticos de la derecha. Porque ahí es donde reside el verdadero problema. Esto, como digo, no es una cuestión de mezquinidades individuales o de la corrosión de la personalidad de 4 frikis en Internet, sino es una forma de cerco y asalto a la democracia que está conectada a la sede de Bambú, la sede de Vox, y está conectada a quienes han sabido transformar la propaganda clásica de los medios y la desinformación del siglo XX a las redes sociales. Claro, ¿cómo funcionan, Yago, esos nodos de los que hablabas? ¿Y cuánto están ayudando a que se difundan estos mensajes también medios y políticos convencionales que participan en parte del fango de los bulos y la desinformación? Bueno, aquí tenemos varios niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, un nivel muy interesante es el de lo que Julián Macías ha llamado los troll stars, ¿no? Es decir, los troles que están al amparo, al patrocinio de partidos políticos como Vox. Estos medios, estas celebridades digitales que básicamente construyen su influencia a través de utilizar discursos del odio y difundir desinformación que atrae la atención de los usuarios, actúan en forma de anillo, es decir, se orientan conjuntamente a través de, por ejemplo, organizarse en plataformas de mensajería como Telegram, y replican un mismo mensaje en las redes sociales para introducirlo en la agenda en tramos cortos de media hora, 40 minutos, una hora, en los cuales lo que hacen es conseguir punzar el nervio de la conversación e introducir un elemento. Normalmente estas redes de trolls, es decir, de cuentas anónimas que utilizan de forma muy calculada un comportamiento incendiario, subversivo, provocador, cuando no directamente violento, pues también cuenta con el auxilio, con la fuerza, con la amplificación de redes de bots, que a diferencia de los trolls, pues serían cuentas que lo que las define es estar automatizadas, es decir, que no necesitan un comportamiento humano. Y esto sirve sobre todo para amplificar mensajes.
Entonces aquí lo que tenemos ya, solamente este nivel, sería un sistema de doble engranaje. Un engranaje va girando, publicando continuamente esta basura, y otro engranaje va girando para darle cada vez más fuerza, más movimiento a las publicaciones de estos troles. Y cuando vemos quiénes son estos troles y qué tipo de relación tienen con la extrema derecha institucional, vemos conexiones muy claras. No solamente porque amplifiquen diariamente el discurso institucional de estos partidos a través de publicaciones propias, retweets, etcétera, sino porque literalmente muchas veces son incluso gente de las cuales tenemos indicios que están a sueldo, que son miembros orgánicos, como hemos visto también en las pseudo-organizaciones juveniles como Revuelta, que a pesar de presentarse con una fachada pública de independencia, etcétera, etcétera, están constituidas, al menos el grupo promotor, por liberados, por trabajadores del partido que se pueden permitir estar dedicándose a la propaganda 24 horas al día, porque son eso, políticos profesionales que viven de esparcir el odio. Pues ha sido muy interesante escucharte estos minutos. Te volveremos a invitar para seguir ahondando en esta cuestión que nos interesa, porque nos inquieta mucho. Yago Moreno, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En las redes sociales circulan muchos bulos, sin contraste, alguno que hacen afirmaciones falsas. En ellas tiene que ver con el trabajo que la UME y los bomberos de muchas ciudades están realizando en la zona afectada. Hablemos de nuestra responsabilidad como periodistas. Mientras ciertos programas y tertulias se convierten en difusoras de estos bulos, los compañeros de informativos han sufrido campañas de descrédito y ataques de todo tipo. Sí, en Televisión Española han denunciado agresiones físicas y verbales. En Telecinco han tenido que desmentir en los propios informativos un bulo que los acusaba de engañar a la audiencia sobre la intervención de militares en Alfafar. Hemos visto a Ana Rosa o a Iker Jiménez, su mujer y sus colaboradores en el terreno. Pertenecen a grandes cadenas, a 4 y a Telecinco, de Mediaset. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué ocurre cuando estos bulos van más allá de las redes y llegan a los medios de comunicación convencionales, al prime time? ¿Qué responsabilidad tienen estos canales? ¿Tenemos los periodistas? ¿Quién se atreve? Venga, Noelia, dale tú. Yo me atrevo, sí, porque además estoy muy beligerante con esto, aunque me cuesta explicarlo. Y yo creo que no tenemos que dar la información de estos bulos así en crudo. No tenemos que darla, no tenemos que reproducirla, no tenemos que replicarla. Y solamente hay que hacer desmentidos cuando tiene un efecto directo en las políticas que se adoptan desde las instituciones o en el debate público, pero una incidencia muy clara. Creo que además, más allá de los temas de regulación, que efectivamente están pendientes desde hace tiempo y mucho me temo que seguirán así, hay que exigirle a nuestra clase política que abandone espacios que están contaminados por la desinformación. Y me refiero en concreto a X, antes Twitter. Nuestros políticos siguen comunicando a través de esa red social, que es una empresa privada de un empresario que tiene un sesgo político y una orientación ideológica muy clara. Esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Es un acto de responsabilidad ciudadana también hoy por hoy decirle a nuestros políticos que salgan de esa red, que abandonen esa red. Ahora estamos analizando la secuencia de acontecimientos después de la Dana y estamos hablando de la comunicación que se hizo por parte de Mazón o por parte de su consejera a través de X. Es que esto es impresionante. Pues ¿qué interacción puede tener la presencia de los políticos, de los cargos de responsabilidad en esa red social? Pues una interacción nefasta. Y nosotras creo que como medios tenemos que fijarnos cada vez menos en estas redes. Y cuando demos la información, interesarnos por lo que hay detrás de esa información, es decir, cuál es el perfil sociológico al que interpelan y cuáles son las organizaciones que la difunden y que están interesadas en poner en circulación este tipo de mensajes, pero no andar reproduciendo una y otra vez las cosas que se dicen, porque hay una especie de lectura hate también de todo esto, te quedas enganchado. Si es que nos pasa, que lo oímos y lo leemos y decimos, ¿pero cómo pueden decir esto? Y te tiene ahí un rato como interesándote por entender cómo es posible que en los canales de Telegram, bueno, pues es posible, ya está. Pero veamos cómo llega y a quiénes y qué efectos tiene. No nos centremos tanto en el mensaje, tenemos ya que superar esa etapa, de verdad. Y luego yo creo que los medios seguimos en redes, lejos de lo que piensan muchas por el clickbait, ¿no? Porque en redes está la información. En la medida en que el señor Pedro Sánchez nos mande cartas a la ciudadanía desde X, pues seguiremos en las redes sociales, los medios de comunicación, porque es que ahí es donde están comunicando nuestra clase política. Y eso es nefasto. Y hay que pedirles desde ya que salgan de ahí, que den ejemplo, que esa red se convierta en lo que siempre fue un Foro Coches 2. Sí, pues antes decíamos que el que mejor estaba comunicando en esta crisis era Óscar Puente, que tiene delito, que además es como el tuitero oficial de
del gobierno. Yo antes decía... Bombero y pirómano al mismo tiempo. Imagínate cuál es la situación para que el responsable en esto esté siendo Óscar Puente. Pero mi sensación, lo decía al principio, ¿no? Es que esto ha sido, como nunca peor dicho, la tormenta perfecta de todos los males que han asolado nuestra democracia en los últimos años, desde la polarización salvaje, el estado de campaña electoral permanente en el que vivimos, el auge de los populismos y de la extrema derecha y el descrédito de los medios de comunicación absoluta. Y yo creo, o sea, mi sensación es que llevamos teorizando mucho sobre esto, pero que ahora se ha visto como nunca en la práctica, en el terreno, y cómo afecta eso a la vida, directamente a la vida de los ciudadanos, o sea, y a la muerte de muchísimos ciudadanos, todo esto. Y mi sensación es de que hay que empezar a buscar soluciones también lejos del terreno teórico, en el práctico. Y yo, en la parte que corresponde a los medios de comunicación, y esto lo pienso desde hace un montón de años, desde que estaba en Valencia, que lo sufríamos mucho, es que hay que empezar a aislar a gente que no se dedica a lo mismo que yo llevo una semana currando en Valencia y yo no sé si soy más o menos periodista que Vito Quiles o que yo te digo que sí, o que Ndongo, no sé cómo se llama. Tenemos pocas dudas, Rodrigo. No, pero me refiero que creo que se dedica a una cosa diferente a la que me dedico yo, y creo que eso hay que empezar a subrayarlo de alguna manera. O sea, no sé si hay que hacer un cordón sanitario o qué, pero lo decía antes Yago, es que esta gente se presenta en el Congreso de los Diputados como un periodista más, y seguimos acudiendo a tertulias de medios de comunicación que ya no son pseudomedios, que son medios de prime time en televisión, o no sé, yo creo que la propia profesión debería empezar a apartar a esta gente, al menos señalar que no se dedican a lo mismo que nos dedicamos nosotros. Josep. Lo que yo creo que es el trabajo que hacen los medios es fundamental, en el sentido en el que Vito Quiles, cuando estaba en el vertedero que ahora que lo pienso, creo que es su lugar. Es su sitio, ¿no? sí. También había como una respuesta contundente, ¿no? Desmintiendo, o sea, incluso desde la propia gente que le estaba viendo, ¿no? Y el otro día en Ndongo lo echaron de la protesta, ¿no? O sea que eso tiene que ver también con el trabajo que hacen los medios tradicionales. Pero hay dos elementos que ha dicho Yago que me parecen fundamentales, ¿no? La primera es que es muy difícil no estar en las redes sociales porque existe una infraestructura financiada y montada para poner en jaque y en cuestionamiento a los medios tradicionales, ¿no? Es decir, y esto vincula con la segunda cosa, que es que ahora mismo esas propias plataformas que están dirigidas por, creo que se les está llamando tecnofascistas, ¿no? Que son plataformas que tienen tanto poder como los propios estados, ¿no? Entonces, ¿tú cómo haces, no? Porque lo hemos visto con Elon Musk, pero lo vemos también con Meta, lo vemos con OpenAI. Es decir, tienen una capacidad de poder tan grande, y esto también se ve en el Parlamento Europeo. Las regulaciones que se han aprobado, por ejemplo, él hablaba de la directiva, ¿no? Del control de las plataformas, pero las regulaciones, por ejemplo, de inteligencia artificial, que tuvieron un enfoque social al principio, acabaron siendo regulaciones acorde a los intereses de las grandes multinacionales, ¿no? Por la capacidad y el lobby y la capacidad que tienen de controlar esas regulaciones. Entonces yo creo que hace también falta que la sociedad empujemos a que los estados y los gobiernos nos protejan frente a esas plataformas que son tan o más poderosas que los propios estados. Sí, de hecho, precisamente llegan más esas noticias por todo eso que hablabas tú de la crispación, porque el algoritmo favorece todo aquello que te engancha. Es decir, que si tú al final acabas replicando esos mensajes, los mensajes te acaban apareciendo con muchísima mayor frecuencia. Y hablando de X, Elon Musk, que ha ayudado como escudero a ganar las elecciones a Trump, a base también de una campaña de desinformación masiva, ha dicho en X, y no lo olvidemos, que ahora tú eres el periodista. Y eso es peligrosísimo, por lo que decía antes. Yo el día que me acordaba antes, cuando estábamos hablando, el día que yo llegué a Valencia, lo primero que hicimos fue ir a la zona de Alfafar y Sedaví, donde está el centro comercial Bonaire, porque era cuando se empezaba a drenar el aparcamiento del Bonaire, y queríamos saber si realmente aparecía algún cuerpo o no, alguno de los 700 que supuestamente iban a aparecer. Y recuerdo que estábamos todos los periodistas como en la zona que se había habilitado para la prensa, esperando que saliera alguien de la policía o quien fuera para informarnos si realmente había aparecido algún cuerpo o no. No apareció nadie, nos marchamos, y al salir hacia buscar el coche, entonces me encontré como grabándose entre los coches, que parecía un poco un celebrities de estos de Muchacha Danui, a ¿cómo se llama? Bernard Ndongo, grabándose un vídeo ahí que era completamente al margen de la información, de lo que nos fuera a contar la policía de si había muertos o no. Era como él estaba montando su propia película, grabándose ahí entre los matorrales, como una cosa alucinante. Entonces dices, bueno, es que, pues esto, ¿no? Que es que hay como dos profesiones. Una es, pues, esta cosa a la que se dedica esta gente, y otra a la que dedicamos los periodistas que estaban allí esperando a que les informaran las fuentes oficiales. Pero luego llegas a las casas y la gente te decía esto, ¿no?
de todos los medios mienten, que yo decía, bueno, no sé, yo estuve allí y no sé, o igual nos han comprado a todos y yo no me enteré de ese momento en el que repartieron el dinero. Digo, pero a mí nadie me ha dicho que tenga que ocultar ninguna cifra, nadie me ha... No sé, no he recibido presiones de nadie me ha extorsionado para que oculte que había 700 cadáveres ahí. O sea, no sé cómo funciona esa supuesta teoría de la conspiración que nos tiene a todos los medios de comunicación comprados y, sin embargo, el que estaba grabándose, haciéndose un vídeo selfie entre los coches, él sí tiene la información real de lo que ocurría. Digo yo en el artículo que publico en el diario.es que los que están realmente ayudando son invisibles porque no están ahí haciéndose la foto. Claro. No, yo os iba a decir que las redes no solamente han cuestionado el periodismo o han deslegitimado el periodismo, también han deslegitimado y cuestionado las ciencias sociales, que es lo que nos proporcionaba un contexto acerca de quiénes somos y qué nos sucede y a dónde vamos, y también nos ayudaba a construir un proyecto de futuro. Yo he sentido, en los 10 años de presencia que he tenido en esta red social, en X, claramente los ataques inicialmente tenían que ver con mi condición de mujer de izquierdas y de feminista, y con el tiempo han devenido en otra cosa diferente. Ahora ya casi no lo recibo porque no interactúo, pero siempre se me señala por lo mismo, por ser doctora en ciencias políticas. O sea, lo que les molesta es el conocimiento. Lo que les molesta, por ejemplo, es mi manera de hablar o de escribir. Eres una pedante, pero ¿qué es eso del mandato de las expresiones? Y eso me parece súper interesante porque las redes no son solamente una amenaza para el periodismo, son una amenaza para el conocimiento, porque ocupan el lugar de todas las intermediaciones que fundan nuestra manera de ser y de organizarnos. ¿Y qué hacemos? ¿Salirnos de ahí? Yo, desde luego, soy absolutamente partidaria de salirnos de ahí y de enfocarlas desde otro lugar diferente, porque las estamos enfocando en una medida importante desde dentro. Y es que desde dentro no, porque la capacidad de imposición que ellos tienen de su propio mensaje y de sus marcos es absoluta, porque es su medio, son moho, y las redes es humedad. Entonces ahí no tenemos nada que hacer, entramos a secar con pañitos de algodón y nos empapan. Entonces hay que empezar a enfocar desde otro lugar. Necesitamos una regulación, pero necesitamos también recuperar la interlocución en otros espacios. Necesitamos ponernos cara y necesitamos hablar de otra manera, utilizar otro lenguaje. A mí me da envidia que te desacrediten por hablar bien y escribir. A mí siempre me llaman calvo. Bueno, a mí Charo, Calvo con B, que esto es una cosa que me flipa. Y a ti que te llaman, claro. Es una jerga o algo de extrema derecha, pero te juro, calvo con B, a veces sí, con K y con B. Como hombres con V. No sé de dónde viene eso. A mí Charo, a mí también por ser mujer mayor. Sí, una obsesión la extrema derecha con el pelo, fascinante. Bueno, y con las señoras y con los moros, porque a José le llamará moro todo el tiempo. No, a ver, yo iba a decir, bueno, cada vez menos. No, yo iba a decir que en realidad a mí me llaman lo que me llamaba antes de que la ultraderecha fuera, o sea que, y eso también es importante porque yo creo que al margen de todas estas plataformas hay una responsabilidad sociopolítica de los estados, y yo lo siento por llevarlo a mi terreno, pero mucho de la capacidad que tiene la ultraderecha de permear las capas de la sociedad tiene que ver con la ausencia de política pública y del Estado de llegar allí donde se le haga falta, ¿no? Y yo lo llevo a mi terreno en el sentido de que la población migrante, ¿cómo ha visto en todos estos años de gobiernos progresistas mejoradas sus condiciones de vida? Porque cualquier persona migrante te va a responder que de ninguna forma ha visto mejorada su... Y si las condiciones de vida de las personas migrantes, de las personas racializadas, si se hubiesen abordado las denuncias que se llevan haciendo un montón de años, estaríamos más fuertes para confrontar lo que nos viene ahora. Y sin embargo, vemos que lo que hace la ultraderecha es beber precisamente de todas esas políticas y de criminalización, ¿no? Bueno, pues, y de lo que sufre también en Líbano, Calvo, y en el resto de Moro, territorios palestinos en Cisjordania. Un placer, Noelia, Josep, Rodrigo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta mañana. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Que han venido dos productores maravillosos que han seguido el programa, que aplauden muy bien. ¿Os ha gustado el programa? Dicen que muchísimo, estupendo. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.